Para esta mesa de la gestión financiera de los desastres, le pedí a Rubén, quien amablemente aceptó coordinarla. Rubén desde el 2013 trabaja en Swiss Re y tiene una amplia experiencia. 9 años estuvo en el Fonden, de los cuales 6 fue el director general. 9 años muy activos, en donde viajó por todo el país, se enfrentó a muchas situaciones muy particulares, muy enriquecedoras, y también hay que sumarle otros años que estuvo en la Secretaría de Hacienda. Entonces es un recurso humano con el que contamos en el sector bastante importante. También tiene un perfil de abogado, que yo creo que también eso le da una relevancia particular. Muchas gracias, Rubén, por aceptar, y te dejo en manos de tu mesa. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión sobre la gestión financiera de los desastres. Un tema de por sí sumamente controvertido, un tema que creo que los presentes y todos ustedes podemos hacer una discusión muy dinámica, y vamos a enfocarnos particularmente en temas muy controversiales, que es la brecha de protección de daños, ¿no? El crecimiento de la brecha año con año cada vez es mayor, las pérdidas versus las pérdidas aseguradas, las pérdidas totales versus las pérdidas totales. Vamos a hablar un poco también cómo revertir eso, cómo lograr una mayor penetración del seguro, cómo lograr una mayor conciencia de la población de la importancia de contar con aseguramiento, cómo lograr una adecuada participación pública-privada con el gobierno, sector privado, sociedad, gobierno, para lograr este objetivo. Vamos a hablar un poco de la parte de las experiencias de los terremotos del año pasado, ¿no? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Tenemos normas de construcción adecuadas, tenemos leyes adecuadas. ¿Qué más hace falta por hacer en materia legislativa, o si es un problema de ejecución, aplicabilidad de las normas? ¿Realmente se aplican y se ejecutan las normas de manera correcta? Vamos a hablar un poco de los temas de los permisos de construcción, ¿no? Todos sabemos de historias de permisos de construcción en zonas de alto riesgo, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto construcciones en zonas que son lagunas o fueron lagunas, o cauces de río donde de repente el río, y lo acabamos de ver este año en Michoacán, en 2 ocasiones este año, en 2 desastres donde el río se lleva un montón de casas? Resulta es que las causas estaban sobre el cauce del río. Que el río no llevara agua por varios años no significa que no sea el cauce del río. Muchas de esas casas tenían servicios, tenían agua, luz, etc. Entonces, todo ese tipo de situaciones es permisible, es de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que está pasando y cómo podemos como conjunto, como sector, buscar solucionar o darle alguna especie de alternativa de solución a ese tipo de situación? Otro tema importante que vamos a platicar es el tema de la vulnerabilidad, la enorme vulnerabilidad que hay en el país. El otro día Arnoldo me decía un dato que me dejó pasmado, que entre el 50 al 60% de las viviendas de la Ciudad de México son de autoconstrucción. Ciudad de México, imagínate el resto del país, lugares, comunidades de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en fin, sureste mexicano. Entonces es un tema donde ya va más allá de la autorización o del permiso que da el municipio para que un constructor construya bien o mal. Ya estamos hablando del día a día de cada población que va construyendo un piso arriba del otro piso de su casa, como Dios le dio a entender, sin ningún tipo de supervisión técnica de que eso se está haciendo de una manera que busque reducir la vulnerabilidad y que traiga criterios de reducción del riesgo, ¿no? En fin, es temas muy interesantes. Esperamos la participación de todos ustedes. Sin más preámbulos, déjenme presentar a los panelistas que estarán dando sus presentaciones. Vamos a iniciar con una presentación de parte de cada uno de ellos, después abriré con algunas preguntas y posteriormente abrimos al foro para que podamos tener preguntas y esa discusión activa con todos ustedes. Empezamos con Arnoldo. El doctor Arnoldo Matus Kramer es el fundador de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México y actualmente su director general. Desde 2014 lidera el diseño e implementación de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, misma que fue impulsada a nivel global por la iniciativa de 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller.
Sus principales áreas de conocimiento incluyen cambio climático, sostenibilidad, gestión integral de riesgos y movilidad. Arnoldo cuenta con un doctorado en Geografía y Medio Ambiente, una maestría en Energía Renovable y Medio Ambiente, otra maestría en Medio Ambiente y Manejo de Recursos y una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de McGill. Nuestro segundo ponente será el doctor Norlan García Arróliga. Norlan es actualmente el subdirector de Estudios Económicos y Sociales del CENAPRED. Cuenta con 16 años de experiencia en materia de gestión de riesgos, es economista y tiene una maestría en políticas públicas por el TEC de Monterrey. Y finalmente tendremos como última ponente a Mabel Ramírez Camacho. Cuenta con amplia experiencia laboral en el sector asegurador, ha realizado actividades con enfoque de administración de riesgos y después fue directora de análisis de riesgos en la Secretaría de Hacienda, donde tuvo como responsabilidad el diseño de instrumentos de transferencia de riesgos para el sector público entre seguros y bonos catastróficos. Actualmente Mabel es la responsable del ramo de daños en GNP. Mabel es licenciada en actuaría y tiene una maestría en administración de riesgos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Arnoldo para que nos platique un poco respecto a la experiencia de los sismos del año pasado y todo lo que se ha vivido en materia de resiliencia en la ciudad. Hola, bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias RN por la invitación. Un placer de estar con ustedes. No sé si hay algo para ir cambiando las láminas de la presentación. Entonces, bueno, de forma rápida les voy a platicar un poco. Nosotros, después del sismo, la agencia, de hecho, se creó un día antes del terremoto, se anunció su creación en un evento en 100 Ciudades Resilientes en Nueva York, y al día siguiente pues se dio el sismo, y la próxima vez que vi al jefe de gobierno, que fue como 36 horas después ya en el C5, pues lo primero que me dijo, oye, qué rápido pasamos de la teoría a la práctica, ¿no? Y sí, la verdad es que el sismo pues ha determinado sobre todo nuestra agenda de trabajo en este año. No sé. Ahí. Entonces, bueno, probablemente muchos de ustedes no conozcan la Agencia de Resiliencia. Esta es brevemente sus objetivos y visión, pero en general pues tiene un trabajo transversal en las distintas áreas de gobierno y con la sociedad en general, el sector privado, la sociedad civil, las universidades, para la construcción de resiliencia en la ciudad. Y también, bueno, tiene una fuerte relación con 100 ciudades resilientes, en las que hay intercambio de experiencias con diversas ciudades importantes del planeta, y esto es importante para compartir mejores prácticas. Pero adicionalmente, 100 ciudades resilientes tiene una plataforma de socios, en donde hay socios del sector privado, de la sociedad civil, universidades importantes a nivel global, que ofrecen servicios pro bono para la construcción de resiliencia en las ciudades. Entonces, con varios de ellos estamos trabajando. Pero bueno, ya pasando al tema de los sismos, ¿no? Entonces, un evento, claramente digo, todos esperamos un sismo de alta magnitud, pero probablemente no el que pasó el año pasado con las características que se dio. De hecho, otra de las anécdotas es al presentar la Agencia de Resiliencia, el jefe de gobierno estaba muy contento, ¿no? Del sismo del 7 de septiembre, que había sido de alta magnitud, pero que no habían habido realmente daños, y estaba muy contento de la resiliencia de la ciudad y que haber demostrado que muchas de las cosas estaban funcionando, y de repente, pum, ¿no? Esta narrativa pues cambió por lo inesperado de el terremoto y sus consecuencias. Y bueno, claramente los daños, si lo comparamos con el 85, son mucho menores, pero da muy buenas lecciones, y uno de los primeros ejercicios que hicimos en los primeros meses es, pues hay que rápido evaluar qué funcionó, qué no funcionó en la ciudad. Para eso Bain & Company dio un servicio pro bono muy importante para la ciudad, de evaluar distintos componentes que aquí pueden ver.
desde la vulnerabilidad de inmuebles, de los sistemas principales que definimos en conjunto que debían ser evaluados. Les traigo algunos ejemplos de sus conclusiones, de protocolos, qué funcionó, qué no funcionó, en fin, varios de estos temas los pueden encontrar en el reporte que ahí aparece, es el reporte ejecutivo. El documento en extenso tiene muchos datos que son confidenciales porque bastante se hizo a través del catastro, entonces pues no está el documento en extenso disponible, pero sí el resumen ejecutivo que da datos muy importantes de hacia dónde construir políticas públicas en los próximos años. Uno de los temas principales era pensar en los riesgos futuros, ¿no? En el próximo gran terremoto que vamos a tener, y en ese sentido, utilizando el catastro bajo ciertas variables, digamos, se pudieron identificar que alrededor de 7,500 viviendas pues tienen un sesgo de alta vulnerabilidad, ¿no? Habría que verificar estas viviendas en sitio para verificar si efectivamente estas viviendas tienen la vulnerabilidad que salen del catastro, ¿no? Aquí tienen varias de las variables que se utilizaron. Claramente el catastro no cumple con todas las variables que nos gustaría tener para poder incluso analizar esto. Entonces hay una cierta incertidumbre, pero esto es suficiente para crear un programa de verificación en sitio y revisar estos edificios. Tenemos más de 1 millón de inmuebles en la ciudad, ¿no? Entonces esto nos reduce el número a un número razonable de edificios que tienen que ser evaluados, ¿no? Y que claramente probablemente hasta hay tecnología que aquí ya me estuvieron platicando y que conozco, que puede eficientar un programa de revisión de estos edificios, ¿no? Con sensores, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí viene esta parte, un tema que también surgió, que es muy importante, ya lo mencionó Rubén, es que en el sismo también se mostró la vulnerabilidad que hay en las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que la ciudad se puede dividir muy bien en términos de vulnerabilidad entre bueno, la parte lacustre, pero también la parte formal de la ciudad, de las delegaciones centrales y las delegaciones más periféricas, en donde hay un nivel de autoconstrucción y de informalidad mucho más alto, ¿no? Entonces, este tema, la verdad es que sí, yo estuve insistiendo mucho que tenía que ser un tema de análisis, y también se identificaron que hay por lo menos 40,000 viviendas en asentamientos irregulares, pues que también tienen una alta vulnerabilidad frente a sismos. Entonces es un tema que creo que lo platicaba hace unos minutos, que debe de haber mucha innovación, porque muchos de los esquemas que salieron del gobierno central para atender a los damnificados se centran mucho en modelos financieros que atienden a las delegaciones centrales, por ejemplo la redensificación como un mecanismo para la reconstrucción. Ese modelo solamente funciona en las delegaciones centrales, no funciona en las delegaciones periféricas donde los mercados son distintos. El tema que yo creo que de los sistemas es el más importante en términos de vulnerabilidad es el sistema del agua. Claramente tanto el terremoto del 85 como el terremoto del año pasado nos mostró que el sistema con mayor vulnerabilidad o que genera mayor vulnerabilidad en la población es el sistema de agua, ¿no? Al final quedaron 3 millones de personas sin acceso a agua, y bueno, por el tiempo que transcurrió también nos mostró que es uno de los sistemas que más tiempo tardó en volver a la normalidad, y no nada más en términos del sismo, sino pues ahorita vamos a tener un corte en el Cutzamala que va a afectar otra vez a millones de personas. Tenemos sequías en Cape Town, Sao Paulo, California, que el mismo tipo de sequía puede darse en la Ciudad de México, y que puede generar muchísima vulnerabilidad a la población en general. Entonces es un tema muy importante. Se trató de priorizar con un diálogo muy profundo con SACMEX dónde estarían las prioridades financieras de lo que debería de atenderse de forma inmediata en los próximos años, y aquí están varios de los resultados. Por otro lado, el sistema de movilidad, también se hizo un análisis de cómo funcionó, pero también dónde están sus vulnerabilidades mayores.
Pensando en un otro sismo futuro de alta magnitud, ¿dónde podemos priorizar la atención de los CETRAMS, de las líneas del Metrobús y del metro? Y aquí están algunos de los resultados que creo que son importantes. También es importante mencionar que esto nos llevó a plantear, y que estamos trabajando hoy en día con la Secretaría de Movilidad y World Resource Institute en un protocolo de movilidad, porque hubo muchas cosas que no funcionaron. La sociedad civil se apropió del espacio público y muchos lugares donde se debería haber dejado el espacio para vehículos de atención de emergencias, pues estaban tomados totalmente por la sociedad civil, ¿no? Entonces, esos son temas. También la bicicleta mostró ser un vehículo muy resiliente durante el sismo, ¿no? Que se utilizó de varias maneras para ayudar víveres, agua, en fin, es otro de los temas emergentes, ¿no? Que salió del sismo. Un tema clave es mejorar, digamos, los mecanismos de reaseguro o paramétricos al FONADEN. La Ciudad de México tiene este Fondo de Atención de Desastres Naturales que desgraciadamente, a pesar de que habíamos tenido un diálogo con la Secretaría de Finanzas y que les habíamos propuesto que hiciéramos un trabajo en conjunto para conseguir un seguro paramétrico o algún tipo de aseguramiento de este fondo, pues no se llegó a concretar y es un tema pendiente, ¿no? Es un tema pendiente que ya hubiera podido ahorrar muchos recursos financieros si hubiera estado implementado, y que es una oportunidad para la próxima administración de reforzar el tema de aseguramiento y reaseguramiento dentro de la ciudad. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho aquí. Son los 5 ejes principales de la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México que se presentó en el 2016 y cómo se alinean muchos de los proyectos que hoy en día tenemos en torno a resiliencia sísmica. Voy a detenerme solo en algunos que yo creo que llevan a una cierta reflexión de lo que pasó en la ciudad, diciendo también que esto se nutre del intercambio con al menos 9 ciudades de la red que estuvieron aquí en una semana, desde Vancouver, San Francisco, Los Ángeles, Christchurch, Wellington, Kioto, Cali, Colima, Quito, para compartir sus experiencias en torno a la resiliencia sísmica y la reconstrucción. Y bueno, esto nos dejó algunos proyectos pilotos también. En este taller de una semana se visitaron, no queríamos que nada más estuvieran en las delegaciones centrales, sino llevarlos a la periferia, ¿no? A la ciudad más informal. Entonces tuvimos talleres en Iztapalapa y bueno, se trataron de ver 3 temas en específicos: agua, vivienda y también cómo se puede mejorar la relación con la comunidad en tiempos de un desastre. Algunos de los resultados hemos tenido este intercambio con San Francisco. Ellos llevan una década de hacer trabajo comunitario para construcción de resiliencia y es algo muy lúdico que tuvimos aquí en la Ciudad de México con más de 5 comunidades, en las que las comunidades identifican sus activos, sus capacidades, también la vulnerabilidad a nivel de colonia, para establecer un comité vecinal de resiliencia. Y a partir de ahí empezar a trabajar con el gobierno, pero también con la sociedad, con la Cruz Roja, con distintos actores que puedan ser aliados para impulsar este programa. Nosotros de esto de experiencia en San Francisco lo hemos convertido ahora en nuestro programa piloto de barrios resilientes, que estamos tratando de impulsar con la nueva administración para que se vuelva un programa y, por ejemplo, aprovechar los 300 centros comunitarios que va a impulsar la nueva jefa de gobierno para impulsar este tema de barrios resilientes en la ciudad e impulsar que la sociedad sea muy activa y esté mejor organizada en caso de un desastre. Tenemos también un proyecto piloto para viviendas de autoconstrucción, en el que se va a hacer todo un análisis de suelo, por otro lado planeación territorial, para hacer recomendaciones para una reconstrucción o robustecer esta vivienda de autoconstrucción en zonas marginadas de la Ciudad de México.
Otro tema muy importante es el espacio público, cómo funcionó el espacio público. Tenemos que aprender de experiencias internacionales. En Japón tienen ya el equipamiento urbano es multifuncional, ¿no? Una banca se puede volver en equipamiento urbano que sea esencial para cuando viene el desastre. Entonces, tenemos un piloto en la delegación de Xochimilco y Benito Juárez, donde estamos haciendo primero un inventario del espacio público, porque no existe todavía o no existía un inventario de la totalidad del espacio público de la ciudad, para después categorizarlo en términos de resiliencia y el próximo año ya hacer propuestas muy concretas de cómo hacer proyectos piloto en el espacio público de resiliencia, con diseño de resiliencia. Sabemos del estudio de Bain & Company que si hay un gran desastre en la ciudad vamos a tener un déficit importante de camas de hospitales. Entonces vamos a tener que también identificar dónde tenemos que tener hospitales temporales en caso de que tuviera un gran desastre. Y bueno, ya les había mencionado este protocolo de movilidad que estamos desarrollando, todavía está en trabajo esto. Por el otro lado, una de las zonas, ya para terminar, que sufrió daños, pero que probablemente no estábamos preparados. Nosotros estábamos desarrollando este plan de resiliencia hídrica para la zona patrimonial, pero no estábamos considerando el riesgo sísmico. Estábamos considerando cambio climático, degradación socioambiental en la zona, pero esto nos hizo frenar un poco el proyecto, integrar a ARN al equipo de trabajo para que se considere el riesgo sísmico y poder generar un portafolio de intervenciones. Lo mismo que con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, generar ciertos criterios y principios de intervención después de un desastre que hoy no están presentes, ¿no? Entonces, no se está aprovechando la oportunidad de reconstrucción bajo principios de regenerar la zona, ¿no? Una zona tan importante para la ciudad. Y bueno, un tema aislado ya para terminar es, nosotros estamos trabajando en crear un observatorio para la sostenibilidad del acuífero, de los acuíferos del Valle de México, porque está muy vinculado el riesgo sísmico con nuestro nivel de sobreexplotación del acuífero, pero las cosas que no se monitorean robustamente y no se tienen datos, pues es muy difícil construir políticas públicas robustas, y entonces esta acción va en este sentido. Estos son varios de los socios que están trabajando toda esta agenda de resiliencia sísmica con nosotros, y bueno, yo con esto concluiría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Antes de pasar con Norlan, quería hacerte una pregunta en particular que a nivel local, que me des tu opinión, y después la misma pregunta me gustaría eventualmente que ustedes dos, Norlan, Mabel, me den su opinión, y es obviamente para todo el auditorio, ¿no? Yo, en lo personal, en todos los años que llevo en este tema, tengo una percepción que en México somos expertos en administración de damnificados. Somos expertos en la parte de emergencia. La llevamos muy bien, tenemos estándares de calidad reconocidos a nivel internacional, pero cuando llega la etapa de reconstrucción somos muy malos. Tardamos años y años y años en lograr que la gente regrese al entorno de normalidad, ya hablando de sus activos, de los bienes físicos. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Por qué somos tan buenos en administrar emergencias, coordinar para salvaguardar vidas, la población, darle un refugio, alimentación, etcétera? Pero ¿por qué somos tan malos o por qué nos tardamos tanto en la reconstrucción? Es decir, no siempre es un tema de dinero. Yo lo viví en Fonden tantos años, donde los recursos están, pero por múltiples razones las cosas no se dan o no fluyen con la rapidez que debieran. Y lo mismo los sismos del año pasado, recursos hay, el punto es por qué sigue habiendo tantas quejas de tanta población que no ha visto rehabilitada ya sea su vivienda, ya sea un activo que es necesario para que puedan continuar con el día a día, ¿no? No sé si nos puedes dar tu opinión desde la experiencia que viviste con los terremotos del año pasado. ¿Qué crees que se deba a esa demora en la reconstrucción? Sí, yo creo que hay múltiples factores, pero bueno, de los que yo diría que son prioritarios, uno, la ciudad está muy dividida, ¿no?, entre la parte formal y la informal, y eso genera que se creen también políticas que ya mencionaba hacia la parte formal. Es más fácil que se cree políticas de atención hacia la parte formal, como les mencionaba, este esquema de redensificación. Y
olvidos de la otra parte de la ciudad. Por ejemplo, la ley de reconstrucción no atendía en un inicio, ahorita ya se están viendo los cambios, a las viviendas unifamiliares, ¿no? Entonces, estamos olvidando a una gran parte de los damnificados. Entonces, esa es una parte que creo que es esencial de esta división, polarización de la ciudad, que se ve reflejada en la respuesta misma. Un segundo punto es que en general en el país, y digo, creo que la Ciudad de México en este sentido tiene más capacidades con la Constitución, esperemos que mejoremos, es la capacidad de planear de largo plazo, ¿no? Se tendrían que ya tener una gran planeación de largo plazo para que la reconstrucción tuviera mucho sentido y nos ayudara en muchos temas de tensiones crónicas existentes en la ciudad. Y por el otro lado es la cuestión de una cultura sobre la legalidad, ¿no? O sea, al final la Comisión para la Reconstrucción se ha enfrentado con el problema que a veces hasta un 60% de los damnificados no tienen los papeles para comprobar que son propietarios, ¿no? Entonces te enfrentas a ese nivel de barreras que claramente atrasan la atención para los damnificados, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos con Orlan, quien nos va a hablar desde la parte del Gobierno Federal, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Adelante. Sí, ponemos la presentación, por favor. Bueno, mientras les platico, bueno, yo vengo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, es el órgano científico asesor de lo que después del terremoto de 1985 se le llamó el Sistema Nacional de Protección Civil. Y bueno, dentro de la gran gama de trabajos que hace el CENAPRED, que es como lo dije hace unos instantes, es la generación de investigación científica acerca de los peligros y riesgos que afectan al país, pues también se han generado estudios que tienen que ver con la contabilización de los daños y las pérdidas a causa de los desastres. Para esto nosotros utilizamos una metodología proveniente de las Naciones Unidas, específicamente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que distingue dos efectos fundamentales: daños y pérdidas. Daños, fundamentalmente lo que se rompe, y pérdidas es el lucro cesante de las actividades dejadas de vender. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿ustedes conocen algún desastre que solo ha generado pérdidas y no daños? No. Pues bueno, en el 2009 tuvimos un brote de influenza H1N1, clasificado por la Organización Panamericana de la Salud como un gran desastre en términos epidemiológicos. Nosotros hicimos la evaluación junto con la OPS precisamente y calculamos pérdidas del orden de los 100,000 millones de pesos. Ese es un solo desastre que no, sin romper una sola tasa, generó pérdidas cuantiosas, ¿no? Otros ejemplos, pues obviamente cuando un ciclón tropical afecta a una zona turística, Cancún o Los Cabos, como vimos hace algunos años, generalmente las pérdidas superan a los daños. Y aquí me quiero contener un poco porque ustedes pueden ver en la parte de abajo cuáles son, para evaluar el impacto de los desastres, nosotros evaluamos todos esos sectores que ustedes pueden ver. Afortunadamente en el país tenemos el Fondo de Desastres Naturales, es uno de los pocos fondos etiquetados a nivel internacional para la atención de reconstrucción, pero como podemos ver nada más atiende infraestructura pública y vivienda en pobreza patrimonial. Entonces se dejan a un lado sectores como agricultura, ganadería, pesca, comercio, industria, servicios, turismo, operativos de salud o atención a la emergencia, entre otras cosas. Entonces el Fonden atiende solo una pequeña parte del problema. ¿Qué se están haciendo? Se están generando, por otro lado, mecanismos, por ejemplo, como el sector asegurador en la agricultura, con Agroacemex también, pero no son suficientes. Entonces, obviamente siempre va a existir esta brecha. Ustedes pueden ver ahí el impacto de los desastres en los últimos 17 años y casualmente el impacto de los sismos del año pasado no es el gran impacto como se tuvo, por ejemplo, en el año 2010, que tuvimos 2 huracanes en el Golfo de Veracruz, Carimatio, más un sismo de Mexicali, que sin duda creo que te tocó a ti atender, ¿no, Rubén? Me parece. Y bueno, esta es parte de las cuantificaciones que hemos realizado en el CENAPRED, tomando en cuenta esta parte de los daños y las pérdidas.
Sin embargo, ustedes pueden ver en esta gráfica esta brecha financiera, si le podemos llamar así, entre lo que el Senapred ha calculado en los últimos 17 años respecto al impacto que provocan los desastres de origen natural contra los recursos que ha dado el Fondo de Desastres Naturales en los últimos 17 años. Y ustedes pueden ver que obviamente el Fonden solo cubre una pequeña parte de todo ese impacto, obviamente porque las reglas de operación así lo determinan. Obviamente no hay dinero que alcance o es bastante complicado para poder cubrir todas las brechas, porque obviamente son afectaciones que también se dan en el ámbito privado, que en teoría tendrían que estar de alguna forma asegurados, ¿no? Ya poniendo la lupa un poco en los eventos que ocurrieron el año pasado, ustedes pueden ver todo el impacto que fue calculado por el Senapred en los 7 estados que fueron afectados por desastres. Y obviamente los recursos que el Fonden ha dado hasta la cuenta pública del año pasado, ¿no? Obviamente en el caso de la Ciudad de México, en el primero que ustedes pueden ver, pues obviamente el Fonden obviamente no pintó, obviamente porque las reglas de operación son muy claras, ¿no? Vivienda en pobreza patrimonial. Esta confusión hizo que pues obviamente habitantes de la colonia Roma, de la colonia Condesa pidieran Fonden para sus departamentos de 2, 3 o 4 millones de pesos, ¿no? Los 120,000 pesos que da el Fonden para reconstrucción, pues nada más les iba a alcanzar para las cortinas o para no sé qué otra amenidad dentro de las habitaciones, ¿no? Entonces obviamente se debe de diseñar estrategias en este sentido para atender a esta pequeña parte de la población de ingresos medios que fue afectada. Obviamente tendrían que haber estado asegurados, ¿no? Y bueno, el Fonden existe, es un fondo federal, pero ¿qué ocurre a nivel estatal? Obviamente en el 84% de las leyes, reglamentos, ordenanzas, lo que ustedes pueden llamarle, con respecto a la protección civil y gestión de riesgos, todos tienen o mencionan la necesidad de crear, de tener, de generar fondos estatales o regionales para la atención de desastres, ¿no? Entonces, el 84% de las leyes a nivel de los 32 estados dice esa necesidad imperante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Pues que nada más un 3% aplica un seguro un fondo de reconstrucción tipo Fonden, pero a nivel estatal. Chiapas, Ciudad de México, esta gráfica está desactualizada, pero serían prácticamente solo 3 estados que tienen un fondo etiquetado para esto, o sea, Chiapas, Ciudad de México y por ahí Guerrero, pero obviamente son fondos que llegan a terminarse en la primera semana de la emergencia, menos de 100 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, la intención está, pero no se llega a cumplir en las leyes y ordenamientos a nivel nacional. Este es el mapa de los municipios declarados en desastre por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Ustedes pueden ver este juego de colores, y este juego de colores está a propósito. Por primera vez la Ciudad de México fue declarada en sus 16 alcaldías, ahora alcaldías, por desastre de origen geológico, nunca en otra historia, pero también fueron afectados Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, para un total de cerca de 700 municipios, si no me equivoco, para el sismo del 19S. Y ustedes pueden ver en la parte de abajo una relación o una correlación entre municipio declarado en desastre con índices de marginación. Y ustedes pueden ver una relación muy directa de que cerca casi el 45% de los municipios declarados en desastre a causa del sismo tienen índices de marginación entre alto y muy alto. El desastre tiene un componente social y se construye, como bien dice. Y ya hablando un poco particularmente del tema de la Ciudad de México, pues obviamente nosotros nos abocamos, el centro, a tratar de estimar el impacto de este fenómeno, y estos fueron una de las primeras numeralias que se tuvieron, 228 personas fallecidas, 138 mujeres y 90 hombres, y aquí se da algo que en los desastres llamamos una relación de género. Siempre, tanto en estimaciones a nivel global como con datos de las Naciones Unidas, se menciona que más mujeres mueren en desastres que hombres. Los desastres tienen un componente sin duda de género. Y bueno, otro de los problemas cruciales fue de que, yo me atrevo a decir, hasta hoy en día no se tiene una cuantificación exacta del número de inmuebles que fueron dañados a causa del sismo. Yo he visto
datos que van desde los 70,000 inmuebles, 50,000. Yo me quedé en el Senapred nos quedamos con un dato de 14,820 inmuebles a junio de este año, me parece, vía plataforma de reconstrucción. De datos que se venían manejando del orden de las 30,000 viviendas, ha ido bajando y la tendencia es a bajar. Como decía el primer ponente por la mañana, el Instituto de las Construcciones lleva de cerca de 7,000. Pero bueno, lo importante aquí es esta parte que les voy a presentar. El desastre no tuvo un impacto económico. El sismo como tal no tuvo un impacto en términos económicos como tal. De acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica que calcula el INEGI, ya se venía cayendo la economía de la Ciudad de México en trimestres anteriores, y el sismo tuvo una pequeña influencia que prácticamente no fue determinante. El sismo como tal fue un sismo en términos sociales, y como ustedes pueden ver, de los daños y pérdidas que calculó el Senapred, cerca de los 43,000, casi 44,000 millones, cerca del 85% fueron daños y el resto pérdidas, que creo yo que están subestimadas porque todavía no se llega a una contabilidad buena. Esto significa apenas el 0.24 en términos del Producto Interno Bruto. Y bueno, y aquí ya es cuando les digo que no fue un desastre en términos económicos, sino fue un desastre de escala social. De acuerdo a las estimaciones, cerca del 77% de los efectos fueron en la escala social, y de estos gran parte se concentraron en la parte de los inmuebles afectados. O sea, fue un desastre que se ubicó en toda esta parte de los inmuebles, que aún no tenemos una estadística confiable y veraz para poder hacer más análisis precisos. Por sí solo es el segundo desastre de menores consecuencias. Y bueno, fotos ya conocidas por todos. Esto me lo salto porque obviamente hay muchos ingenieros por acá que van a determinar cuáles fueron las causas del daño, pero a mí me gustaría detenerme en este análisis que ya habían comentado aquí, Arnold, por ejemplo. Existe un problema grave de la propiedad de la vivienda, inclusive que nos decían, ni en Oaxaca ni en Chiapas por el sismo del 7 de septiembre habíamos tenido tantos problemas. Aquí prácticamente se tiene que las escrituras están en una servilleta, ¿no? Así nos decían que había casos, sucesiones testamentarias inconclusas. Mucha de la reconstrucción se está deteniendo por esta falta de tenencia de las propiedades, ¿no? Una parte importante del censo de los inmuebles, obviamente hay una parte que ya también ya se había mencionado, hay una discrepancia entre los mismos colonos. A mí me tocó vivir un caso de cerca de que en un edificio de 40 departamentos solo una persona estaba asegurada. El seguro, el edificio estaba catalogado como daño irreparable. Obviamente, para que el seguro tuviera que pagar, se tenía que destruir el inmueble, y obviamente las otras 39 personas o 39 departamentos estaban amparados para que eso no se hiciera, ¿no? Eso también es una parte importante. Falta de la aplicación del reglamento de la construcción. Vemos que muchas, si bien cerca del 90% de las estructuras que fueron colapsadas al momento del sismo, que fueron cerca de 38, todas construidas antes de 1985, sí hubo inmuebles nuevos, como el de Zapata, que no cumplieron un reglamento de construcción, no sé si por corrupción u omisión, pero esa obviamente es un tema determinante. Finalmente, la parte esta de los atlas de riesgos, mientras no se defina una estructura jurídica para ser obligado el uso de los atlas de riesgos para el desarrollo urbano, pues obviamente van a ser buenas intenciones. Acuérdense que de acuerdo al artículo 115 constitucional, es el municipio el que regula el desarrollo urbano. Entonces es ahí el gran problema que tenemos. ¿Cómo andamos? Pues obviamente, si la ciudad de Manizales, Colombia, pudo tener un seguro a nivel de vivienda vía catastro, vía predial, pues yo creo que también en México tendríamos que probar esa posibilidad. Esa posibilidad es uno de los casos que más estudiados y que obviamente con buenos resultados, y sin duda pues puede ser una de las grandes estrategias que se ven en el corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Norlan. Creo que de alguna manera nos contestaste parte de la pregunta general que he hecho aquí, el porqué de
demora en la reconstrucción, muchos factores. Quisiera puntualizar 3 puntos antes de pasar con Mabel de lo que comentas, que creo que es de suma relevancia. El tema de normas, códigos de construcción versus ejecución. Una cosa es que cuentes con leyes, con normas sumamente avanzadas, detalladas, específicas, y otra cosa muy diferente es que en la realidad se estén aplicando. Otro punto importante es, lo comentabas tú en una gráfica, Vilma y Stan. Seguramente como sector asegurador ustedes todos recuerdan el huracán Vilma. Fue de impacto enorme para nuestro mercado, nuestro sector. Sin embargo, las consecuencias del huracán están en Chiapas y entra un poco el tema de vulnerabilidad, de clases muy pobres, etcétera. Fue mucho mayor. La devastación que sufrió Chiapas, porque yo lo viví, estuve prácticamente viviendo allá, fue 100 veces mayor de lo que pasó a Cancún. En realidad, Cancún se vio afectada la zona hotelera en gran parte, claro, también hubo la población del entorno, pero nada comparado con la devastación que hubo en Chiapas. Y prácticamente nadie, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, recuerdan de lo que pasó en Chiapas con huracán Stan. Todo el mundo recuerda, México recuerda el sector asegurador, huracán Vilma, porque fue lo que nos tocó pagar, ¿no? Entonces eso también vinculado a la grave problemática de la brecha de protección de daños, ¿no? Vinculado a la vulnerabilidad. Pobreza significa vulnerabilidad y por ende mucho más mayor es el daño. Hablamos de temas de viviendas irregulares, autoconstrucción, construcciones ilegales en franjas de ríos, bajo de un cerro, zonas de alto riesgo, ¿no? Entonces todo eso tiene un componente, por supuesto, social, pero también muchas veces la falta de aplicación de las normas existentes pues conlleva que se dé todo un cultivo de problemáticas que se agudizan con cualquier tipo de fenómeno natural. Y por último, por el tema, Norland, una pregunta muy rápida. ¿Consideras que tenemos, a raíz de todo lo que hemos platicado, normas y códigos de construcción suficientes en México? ¿Hace falta más leyes y normas por hacer o las tenemos suficientes si es un tema de enforcement o de ejecución, aplicabilidad? No, efectivamente yo creo que tenemos una alta vulnerabilidad institucional. Me cuentan mis amigos ingenieros que tenemos uno de los códigos de construcción más robustos a nivel mundial, pero si no se lleva a cabo, pues esto no funciona. A nivel nacional, solo cerca del 15% de los 2.457 municipios con los que cuenta el país tiene un reglamento de construcción. O sea, tenemos una alta vulnerabilidad en ese sentido. Los municipios no tienen reglamentos de construcción, se basan en la parte de autoconstrucción. Y esta parte del desarrollo urbano que le ejercen los municipios y que cada 3 años se tienen autoridades municipales, pues autorizan construcciones en zonas de riesgo y pues después de 3 años a ellos no les importa, ¿no? Entonces tenemos también que hacer esta parte de una reingeniería, creo que en términos de leyes y reglamentos para que eso se modifique de alguna forma. Y finalmente, lo vimos en la Ciudad de México, las alcaldías en el ámbito de la gestión de riesgos y protección civil estaban rebasadas, no sabían qué hacer, los damnificados se acercaban a ellos y ellos no tenían qué decirles, ¿no? Entonces obviamente sí es un tema para analizar detenidamente. Muchas gracias. Antes de pasar con Mabel, solo dejo un tema en el aire, no para que me lo contestes ahorita, pero había omitido mencionar el tema del detalle que has comentado sobre todo lo que es el impacto que son tanto los daños físicos a los bienes como la pérdida económica. Todo ese trabajo que hace el Senapred de llevar un listado, llevar un control dentro de lo posible de toda la información que recaudan, de todo. La pregunta concreta es ¿quién debe de pagar qué? Y mencionabas algo muy claro, ¿no? Población de clase media esperando recursos del gobierno, del Fonden, aunque el Fonden entrara, cosa que no entra y no debe de entrar porque no somos un país socialista, no les va a alcanzar ni darle mucho para las cortinas o para su pantalla que se cayó, ¿no? Entonces también es un tema de conciencia de la población, ¿no? Y ahí es donde entra, ahora entrando al tema con Mabel, es cómo logramos crear mayor concientización en la población de la importancia de contar con adecuados esquemas de aseguramiento, de contar con esta autoconciencia de que si yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo, lo debo de transferir.
y no quejarme del gobierno y echarle la culpa al gobierno porque fue el culpable del terremoto, fue el culpable del huracán. Entonces es un tema también y un poco ligado al tema ya del sector, de lo que nos compete como sector, y por eso quería dejar a Mabel al final, es cómo logramos nosotros en conjunto como sector cambiar ese chip, esa mentalidad de que el papá gobierno me debe ayudar en todo, cómo lograr crear esa conciencia de la importancia de todos en lo colectivo, de contar con adecuados esquemas de aseguramiento, tanto para los activos públicos, pero a los seguros masivos que lleguen hasta la población que tiene acceso y que tiene recursos para hacerlo. Adelante, Mabel. Gracias, Rubén. Bueno, por mi parte, me toca tocar 2 temas prioritarios. El primero es revisar cómo está el esquema de penetración del seguro en México, y el segundo, hablando un poco de cuáles podrían ser las ideas para poder cerrar esta brecha de aseguramiento. Entonces, vamos a empezar con la penetración. Este es un comparativo de los porcentajes de penetración del seguro en todo el mundo. Entonces, si vemos la parte de México, estamos hablando de un 2.2% de penetración respecto al PIB. Vean el comparativo con el resto de los países, evidentemente hay cifras que son 4 veces más grandes que la nuestra, 6 veces más grandes que el nuestro, ¿no? En comparativo, más o menos, un país peer podría ser Chile, que tiene un PIB per cápita similar al nuestro, y Chile está presentando un porcentaje de penetración del 5%. Veamos en promedio el OECD, del cual nosotros somos miembros, tiene un porcentaje del 9%. Entonces hay una gran brecha del aseguramiento como tal dentro de nuestros países respecto a otros países. ¿Y cómo creen que opera esto de forma interna? Vámoslo viendo de manera en comparativo con las entidades financieras. Este 2.2% es muy por arriba de lo que está en cada uno de los estados. Entonces hay estados que tienen una importante penetración básicamente por industria, como son Nuevo León, como puede ser Quintana Roo, y estados que están sumamente por debajo de este promedio. De hecho, si hacemos la separación de eliminar la parte del Distrito Federal, estaríamos hablando de un porcentaje de penetración entre el 1.1 y 1.15% a nivel país. Entonces, percibamos que esta brecha de aseguramiento no nada más es en comparación con otros países, o sea, la brecha la estamos viviendo de forma interna en cada una de nuestras entidades federativas. Usualmente tenemos ligado este tema de penetración al desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que hay una correlación directa. A mayor PIB per cápita, pues va a haber una mayor penetración del seguro dentro de las economías. Aquí lo que me parecía muy importante resaltarles es que hay factores socioeconómicos adicionales a este tema del PIB per cápita que nos están generando una barrera dentro del proceso de penetración. Vamos a ver el primero. Canadá y Estados Unidos se representan en rojo y en azul, vamos a decir nuestros vecinos del norte, y México está representado en verde. Este es un estudio socioeconómico que se ha realizado desde el 1980, 1983 y se ha ido actualizando durante los últimos 30 años y refiere a cómo nos comportamos de forma individual dentro de una sociedad. Entonces, si vemos la diferencia de manera cultural, la primera estamos hablando de un esquema de distancia, ¿no? ¿Qué tanto se percibe en nuestra sociedad como jerárquica? Y al ser jerárquica es que tanto me dicen lo que yo debo de hacer. Vean la diferencia contra Estados Unidos y Canadá, o sea, estamos hablando del doble, ¿no? Somos una sociedad donde se percibe una gran distancia del poder. Bajo la segunda variable que mide el individualismo, ¿qué pasa con Estados Unidos y Canadá? Tienen porcentajes muy altos de individualismo, lo que significa que me hago consciente y me hago responsable de lo que yo estoy ejecutando y de mis propios bienes. México, esto se puede traducir como parte del colectivismo, ¿no? Y es algo de lo que hemos mencionado en algunas de las pláticas anteriores. Es este esquema que vemos muy positivo después de un sismo. Toda la sociedad sale y ayuda, y todos están brindando víveres y todos están apoyando a quitar piedras, este esquema de reconstrucción, y vimos tan inmersos en esa sociedad colectiva que dejamos a un lado el hacernos responsables por lo que nos corresponde. Entonces, bajo esquemas, esta es la variable que más inhibe o más apoya la penetración del seguro. ¿Qué tanto me hago yo responsable de mis bienes y mis activos? ¿O qué tanto estoy esperando que como tal el gobierno, el papá gobierno que decía Eduardo, pues venga y me ayude ante una emergencia? Después tenemos una variable que también vemos mucha diferencia, que es la aversión a la incertidumbre. Si lo vemos, nuestros países del norte tienen una muy baja tolerancia a esta ambigüedad, o sea, ¿qué es lo que quieren? Esquemas de seguridad, esquemas de certeza, saber que cuando viene el huracán yo voy a tener la póliza y se va a activar. México tenemos mucha tolerancia a eso, o sea, es parte del, bueno, pues
era de Dios, Dios proveerá, pues así nos tenía que tocar, pero esta tolerancia, esta incertidumbre es lo que nos está llevando a un esquema de poca penetración como sociedad. Y finalmente quiero hacer mucho énfasis en el tema de la indulgencia. A diferencia de otros países en donde están preocupados por este esquema de futuro o este esquema de cómo preocuparme por el más allá, nosotros somos una sociedad con mucho enfoque al disfrute y al divertirse, ¿no? O sea, al hoy. Y ustedes lo han visto con muchos de sus amigos, no importa, hoy me lo gasto, hoy me lo como porque el viernes pagan, hoy doy el tarjetazo, pero en diciembre viene el aguinaldo. Entonces, es esa preferencia a gozar el día de hoy versus poder prepararnos para el día de mañana. Sobre este esquema, creo que hay como sí medidas indispensables que tenemos que hacer desde los dos lados, desde parte de la industria privada como parte del sector público, que nos pueden ayudar a mitigar esta brecha de la que estamos viviendo. El primero, por parte de la industria privada, me estoy enfocando en los 3 puntos principales. Creo que estamos obligados como industria a crear productos sencillos y procesos sencillos para la parte del asegurado. Tenemos un gran problema dentro del sector para brindar confianza. ¿Cómo le hago creer al asegurado que tiene la confianza y la certeza de que está cubierto? Muchas de las personas compran la póliza y dicen, pues ojalá que sirva en el momento, ¿no? Tenemos la gran problemática que nuestros asegurados no leen las pólizas, o sea, el asegurado la paga, la guarda, la archiva y hasta que no tiene el evento no saca y empezamos a leer las letras que ellos denominan como chiquitas. Entonces, esta definición de generar productos sencillos y procesos fáciles, o sea, procesos de indemnización pueden llegar a ser tortuosos. Varios de ustedes han estado afectados por los sismos y se están aventando 1 año o año y medio de reclamación sobre un proceso, ¿no? Después, enfocarnos a segmentos de crecimiento potencial. Aquí tenemos el famoso tema de los seguros masivos. Seguros masivos no nada más entendiéndose como bancaseguros, sino son seguros de gran dispersión. Puede ser aquí el tema del predial, por ejemplo. El enfoque también a microseguros ha sido un segmento que se ha dejado muy de lado para la parte de la industria privada. Estamos muy enfocados en temas corporativos, en temas jumbo. ¿Y qué pasa con la parte de microseguros? No tenemos productos diseñados para segmentos de una población de bajos recursos. Aquí es muy diferente decir que uno de mis productos normales lo compra un segmento de bajo recurso. Tiene que ser un producto diseñado exactamente para ese segmento. Estamos hablando de seguros de sumas aseguradas de 25,000 pesos, 50,000 pesos, pero en la realidad no nos hemos preocupado como sector privado en estar generando esa oferta para poder acercarla. También hay un enfoque muy importante en la parte de pymes, se han dejado muy de lado porque bajo el criterio que tenemos como industria privada de pues esperamos que tengan hidrantes, protecciones contra incendio, que no haya cables y pues la verdad nuestras pymes no están en ese enfoque, entonces se han vuelto como que un nicho de mucho potencial, pero quizá de poco apetito para las aseguradoras. Este tema de los seguros obligatorios, pero sí quisiera resaltar que lo que se ha definido en los últimos años son lineamientos de ejecución. Le hace falta a nuestra política pública definir responsabilidades, no nada más cómo espero que se ejecute el seguro obligatorio, sino definir de quién es la responsabilidad, de qué parte. Un ejemplo muy claro es el tema de la prima. Nosotros emitimos una póliza de seguro obligatorio y aun cuando el asegurado no la paga, estamos obligados a resarcir el daño. Otro ejemplo serían los límites, ¿no? Entonces, creo que le hace falta nada más un pequeño afinado a la parte de política pública para poder fortalecer el tema de los seguros obligatorios. Y como tercer punto muy importante, es nuestra responsabilidad como industria fomentar esta cercanía con el asegurado. Aquí les quiero poner, creo que es el ejemplo más claro, la declaración de impuestos. Nosotros la vivimos desde hace 15 o 20 años y yo recuerdo cómo llegaba el contador una vez al año. Mi abuelito sacaba un folder con facturas, notas y demás y se lo llevaba. Y literal era una caja negra, ¿no? Esperemos en esta ciencia incierta a ver con qué devuelve el cheque y a ver qué sucede. ¿Qué pasa con la declaración de impuestos ahorita? Está todo en un portal, tenemos gran parte de los procesos y facturas automatizadas. No necesitas ser fiscalista ni ser contador para poder generar tu propia declaración y tener claridad del proceso. Yo creo que a eso es a lo que tenemos que migrar como industria aseguradora. La industria aseguradora tiene que pasar de este negocio de confianza de personas, como son los agentes, como es parte de nuestra fuerza productora, a un negocio de confianza en las instituciones. O sea, no hemos logrado establecer las plataformas o las tecnologías suficientes para realmente acercarnos a los asegurados. Ya sabemos que el asegurado no va a leer la póliza, eso no me exime a mí que él esté al tanto y él esté enterado de cómo lo estoy cubriendo. Y bueno, por parte del sector público es indispensable fortalecer estos procesos de contratación.
Mucho de la problemática que vivimos dentro del sismo del 2017 fue el tema de la información, la calidad con la que están entregando esta información, la certeza con la que sé que si es un valor de reposición, si es un valor real, es un valor a reemplazo. Entonces muchas de nuestras instituciones no tenían ese nivel de certeza y no nos damos cuenta que esto no nada más es problema de una institución que tiene pues, esa falta de calidad como tal, sino se vuelve un problema del sector y después un problema de México. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del INAH? Tuvo muchísimos daños en el sismo del año pasado, mucha problemática respecto a cómo cubrir qué tengo asegurado y qué valor tiene una iglesia, un monumento, un mural. Y realmente estamos viviendo todas las consecuencias de esa falta de claridad, ¿no? Si ahorita ustedes salen e intentan cotizar una póliza de gobierno privada donde no haya perfectamente una claridad de cuál es el valor convenido de ciertas piezas, hay mucho rechazo por parte del reaseguro para poder cubrir eso. Entonces esto no es problema de una institución, es problema del gobierno, se vuelve al final problema del sector completo y de la sociedad para dar coberturas. Después tenemos este enfoque realmente a riesgos asegurables. Lamentablemente las pólizas de seguros se han tergiversado a verse como si fueran pólizas de mantenimiento. Entonces debe de quedar claro para el asegurado, esto va en un enfoque de algo súbito, algo repentino, no debe venir un enfoque de, bueno, pues ahí viene la póliza, aprovechemos por favor para repavimentar toda la calle que no le he dado mantenimiento durante los últimos 10 años, ¿no? Y bueno, evidentemente es un esquema de transparencia y de reputación que todos estamos como sector o gozando o sufriendo de eso. Después necesitamos también fortalecer esquemas eficientes para las disputas. Ha ayudado mucho al tema de Conducef como procesos de conciliación, pero lamentablemente todavía los esquemas de mediación y de arbitraje les hace falta un pequeño ponche ahí. Hay disputas que nos pueden llevar 5 años, 8 años, 10 años, ¿y qué es lo que prefiere el asegurado? Págame el 20% a aventarme 4 años de pleito contigo, ¿no? Y finalmente, pues fomentar la penetración de estos seguros obligatorios, tanto en la claridad de los alcances. El gobierno sí es responsable de ofrecer estos esquemas de conectividad, o sea, parte de la plataforma para que se pueda acercar el punto de oferta y demanda. Y bueno, para finalizar, los dejo con esta frase de la crisis es la mejor bendición que puede sucederles a personas y países, ¿no? Porque la crisis trae progresos. Muchas gracias, Mabel. Muy integral y comprensiva tu presentación. Me contestaste un par de preguntas que tenía aquí. Antes de hacerte una pregunta en específico, quisiera enfocar un poco al tema que comentas sobre la percepción de los seguros, cómo la población en general nos percibe, y lamentablemente la percepción es muy mala. Yo, en lo personal, siendo parte del sector, tuve afectación en mi casa por el sismo del 19 de septiembre. Teniendo mi casa asegurada, tardé 1 año en cobrar el seguro, me lo pagaron ahora en septiembre. Casi por ser 19, yo creo que liberaron el cheque unos días antes para que no pudiera yo decir ya cumplió el año. Pero la realidad es, comentabas algo muy importante y creo que es muy relevante. No necesitas ser fiscalista ni contador para hacer tu declaración anual de impuestos. Sin embargo, para hacer un reclamo, tuve que contratar a un arquitecto, porque me pedían el reclamo del siniestro en un formato que una persona que no tiene esa expertise no puede generarlo. Yo no podría generar volúmenes de obra, por ejemplo, que me lo pedían como requisito para decir cuántos kilos de cemento, varilla, alambre, todos los generadores. No tengo la menor idea. ¿Qué tuve que hacer? Gastar de mi bolsa, contratar a un arquitecto que hiciera un proyecto integral con todos los daños. Afortunadamente no tuve un daño estructural, por ende pude continuar viviendo en mi casa ese año entero. Fueron daños, digamos, menores, parciales, nada grave, pero primero tuve que contratar un experto en la materia que presentara el proyecto para poderlo someter al ajustador. Segundo, me pedían los planos de la casa, lamentablemente no los tenía, eso es un error, omisión mía. Me tardaron 4 meses en el registro público en entregarme los planos. Y todo me lo iban pidiendo en parcialidades, nada de que me daban una lista, esto es todo lo que necesitas. Después de tener los planos y entregarlos, me piden un dictamen de protección civil de la delegación, otros 3 meses para conseguir el dictamen.
Y lo peor de todo, digamos, son requisitos que hay que cumplir, que luego no son claros, como dices, no leemos las pólizas, sin embargo, creo que son requisitos, por ejemplo, un dictamen, si hubo un terremoto, hay una declaratoria, hay daños, creo que es más que claro, pero bueno, sin criticar ese tipo de situaciones, llega el momento de la indemnización y todos y cada uno de los conceptos de pago me los disminuyeron casi el 50%. Entonces entras en la discusión, ok, si me vas a pagar la mitad, entonces constrúyela tú, no es que yo no construyo casas. Ok, entonces contrata tú a alguien que haga esas reparaciones por... No, simplemente la respuesta, esto es lo que pago, punto, se acabó. Entonces, ¿dónde dice en la póliza que son? No es que son valores de mercado, no, es que yo tengo los valores de mercado, entonces tú cómprame el material y contrata a los albañiles, ¿no? Entonces es un poco solo mi caso particular. Imagínense la percepción, la sensación de varios de los que tuvimos que vivir eso. Yo tengo amigos donde tuvieron un daño, pérdida total o un daño estructural y se están yendo a pleito, literalmente se están yendo a juicio contra la compañía de seguros porque dicen, con lo que me quieres pagar, ya olvidémonos del coaseguro y del deducible, que todos entendemos ese concepto, la mayoría de los que trabajamos en México entendemos que es necesario y tiene un objetivo. Hablemos ya de los conceptos de gasto, ¿no? Entonces, si no cambiamos ese tipo de percepción, mucho más difícil va a ser poder incrementar la penetración del seguro. ¿Cómo logramos? Ahora sí la pregunta es el cómo. ¿Cómo logramos hacer productos sencillos? ¿Cómo logramos hacer reclamos sencillos? Porque el producto puede ser sencillo y lo hacemos masivo, pero si la primera experiencia nos tardamos muchísimo en pagar, pedimos miles de requisitos, pagamos a medias, pues la gente ya no compra, mucha gente ya no compra el seguro. Y ahí otra vez entramos a ese círculo vicioso, ¿no? Yo Mabel, a ti te preguntaría únicamente tu percepción en general, viendo este tema que acabamos de discutir, ¿cuál es tu percepción desde ex hacendaria, donde estabas en la unidad de seguros, responsable de la política pública en materia de seguros, y ahora como aseguradora? ¿Cómo consideras que respondieron las aseguradoras durante los 2 sismos del año pasado? Particularmente el de la Ciudad de México, pero a los 2 sismos, ¿crees que respondieron de manera eficiente? ¿Crees que mejoró la imagen del seguro? ¿O qué crees que tenemos que hacer para mejorar esto y mejorar la eficacia del sector? Mira, a mí me parece que fue una respuesta eficiente en los tiempos en los que nosotros estamos acostumbrados a tener este esquema de procesos. Yo recuerdo que 2 días después del sismo tuvimos una mesa instalada dentro de la comisión y era tratar de aprender un poco la experiencia que Chile había tenido un par de años antes, ¿no? Me acuerdo mucho de las cifras que decían, bueno, estamos hablando de 4 años de ajuste, de 2 a 4 años de ajuste era lo que estaba considerado para efectos de un terremoto, ¿no? A las cifras, como las estamos teniendo dentro, estamos hablando que los ajustes, los primeros sí empezaron en 6 meses, 7, 8, que para la población cuesta mucho trabajo entender eso. Para ellos son 6 meses, 6 meses es mucho. Para una industria, para un corporativo, para una empresa, para una institución, quizás 6 meses sea muy buen tiempo. Entonces me parece que fue una respuesta eficaz, pero yo te la catalogaría como homogénea. Y yo creo que es donde tenemos que empezar a tener ese sense con el asegurado. Para mí, después de la experiencia de gobierno, creo que hay dos grandes bloques de asegurados. Bueno, voy de regreso. ¿Cómo se definen los bienes en una economía? Son 3 tipos de bienes: un bien inferior, un bien normal y un bien superior, ¿no? El bien inferior es el que tú dejas de consumir una vez que tu ingreso va subiendo. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico es el transporte público. A medida que mi ingreso sube, pues yo dejo de consumir transporte público y tomo taxi, compro un coche o voy dejando de consumir ese servicio. Los bienes normales van paralelos al ingreso. En el momento que mi ingreso sube más, yo consumo más carne, más salmón, más viajes, más cosas materiales. ¿Y qué pasa con los bienes de lujo? Son los primeros que se ven disminuidos en el momento en el que mi ingreso se merma. De forma de un análisis de elasticidad del ingreso, los seguros están catalogados como un bien de lujo, que sería mi póliza de gastos médicos mayores, el que yo tenga una póliza del auto, una póliza del coche. Pero si nos fijamos, tenemos 2 segmentos poblacionales, unos para los cuales sí puede ser un bien de lujo, porque no va a detener mi economía, no va a detener mi ingreso. Entonces todos vamos a sentir muy feo cuando nos roban el coche, pero no voy a dejar yo de percibir un ingreso por eso. ¿Y qué pasa con el sector de la población más vulnerable? No es un bien de lujo. O sea, básicamente para ellos es de sobrevivencia.
se vuelve un bien que debe de estar considerado como algo, como parte de su canasta básica. O sea, para ellos la casa es su mismo medio para generar un ingreso. O sea, de esa misma cocina es donde se cocinan todos los pasteles, los tamales para salir a vender al día siguiente. Ese auto es la fuente de ingreso de toda la familia. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad de cómo poder atender dos grandes nichos. Un nicho en el cual 6 meses es mucho, lo que yo pueda tardar en indemnizarle a alguien que está viviendo de ese horno en su casa, ¿no? Versus 6 meses a alguien que es, bueno, pues está bien, me espero a que me pagues mi coche 3 meses más. Entonces creo que los protocolos y los procesos como tal de una aseguradora sí tenemos que estar pensando en esas dos grandes líneas. Ahorita estamos muy enfocados en lo que va a ser una línea tradicional, ¿no? Pero empezar a desarrollar ese esquema de un microseguro, de un masivo, de una atención a realmente poblaciones vulnerables, es lo que yo creo que nos va a dar un boost y nos va a acercar este esquema de confianza con el asegurado. Muchas gracias. Bien, pues abrimos a preguntas del auditorio. Tenemos 15 minutos, creo que hay tiempo suficiente para preguntas. Aquí en la segunda fila, por favor. Gracias. Para el primer expositor. Gracias. Usted contaba allí en su ponencia el tema de la movilidad, cosa que es muy válida. Pero ¿qué pasa en este momento? Acá no hay movilidad. En esta época de lluvia es impresionante que cruces tan emblemáticos como Insurgentes y Reforma, que por cierto allí está el Senado, se inunden. El paso ese a desnivel del circuito que era el aeropuerto se inunda. Entonces la pregunta concreta sería si hay algo en especial para este tema, no esperar. Imagínese usted, Dios no lo quiera, que se dé un sismo, que llueva durísimo, ¿a dónde vamos a ir a parar, no? Sí, digo, una de las preguntas que nos hacemos en el equipo que está trabajando en este tema es qué tan diferente es el desastre del sismo a una de las eventualidades normales que se dan en la ciudad, ¿no? Entonces, este proceso todavía se está llevando a cabo, entonces todavía no tengo una respuesta exacta. Lo que sí hemos identificado en el grupo técnico que está trabajando es, ya en el momento de un desastre, o sea, este protocolo quiere atender la parte también del desastre, o sea, va a haber ciertas particularidades de cómo las personas se desplazan, ¿no? Las personas, si tienen hijos, van a querer ir a la escuela, si vamos a necesitar movilizar ciertos activos para atender las emergencias, ¿no? Entonces, esas cosas son las que se van a analizar. Y por el otro lado, también recordar que esto es un proceso. La ciudad también tiene una captura de datos impresionante ahora con el C5, las más de 20,000 cámaras, etcétera, y cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial puede empezar a ayudarnos a poner múltiples escenarios de riesgo y que esos se vean reflejados en protocolos más dinámicos, ¿no? Eso es algo que todavía en esta etapa no lo vamos a hacer, pero que ya estamos identificando actores, empresas que tienen esas capacidades, ¿no? Y que en el tiempo pueden ayudar a que tengamos protocolos más robustos, más dinámicos, que respondan a múltiples riesgos, ¿no? Entonces eso sería mi contestación. Gracias. También quisiera preguntar, perdón, al segundo expositor, perdón, no quisiera entrar en controversia, pero yo no considero que esto del desastre tenga tema de género, ¿no? Permítame usted hacer una pequeña analogía. Hoy, ¿cómo se dan los robos en casa cuando la señora está sola? Y no quiere decir que haya género, los rateros también la piensan. Acá los sismos, si nos remontamos al del 8.5, donde se dañaron muchos edificios donde laburaban solo personas o de género femenino, yo creo, y lo digo con todo respeto, que no tendría nada que ver. Quizá fue una casualidad por la hora, por lo que resultó afectado, pero no más, solo es una analogía, con todo respeto. No, sí, muchísimas gracias. No, de hecho, este rol de género que tiene la mayoría de las mujeres en el contexto de la sociedad es a lo que la ONU se refiere, ¿no? Obviamente fueron más mujeres porque este rol de que la mujer está en casa, pues obviamente de alguna forma determinó que más mujeres murieran, ¿no? Caso del sismo y tsunami, del tsunami de Sumatra del 2004, fueron un 60-70% de los más de 200,000 muertos eran mujeres, porque de acuerdo a religión y a organización social y política, las mujeres no tienen por qué aprender a nadar, por ejemplo. Este es ese componente de género que es importante también medir. Sí, puede haber casualidades y puede no haber casualidades, ¿no? Muchísimas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Darío. Gracias. En general una pregunta para el panel, quien la quiera tomar, pero quizás el Senapred pueda tener una visión un poquito más puntual. Yo creo que hay una pregunta que no se ha contestado en México desde mi punto de vista, o a lo mejor sí se ha contestado, no conozco la respuesta desde hace muchísimo tiempo, y es si, por ejemplo, los esquemas de aseguramiento público como el Fonden desplazan o atraen al seguro privado. No sé si ustedes tengan una respuesta. Mi intuición es que no se tiene una respuesta porque no hay transparencia en la información, tanto en la información pública como en la información del sector. El sector sí publica, cuesta un montón de trabajo entrar a la comisión y bajar información, un montón de trabajo, pero pues algo se consigue. Pero no se consigue con transparencia la información de Fonden. Y no se consigue con mucha transparencia, creo, la información de Senapred para hacer este tipo de análisis. ¿Y por qué es relevante? Pues porque si queremos diseñar mejores productos, si queremos entender en dónde están los huecos, pues la verdad es que hay un hueco de información bien importante que podrían llenar las propias autoridades. Entonces, una pregunta, ¿ustedes sienten que hay la información suficiente, que se está publicando de manera adecuada como para que también los privados y los investigadores hagan su trabajo y puedan tener esa creatividad que se necesita para llenar las brechas? Sí, muy buena pregunta. Bueno, la tomo yo por la alusión que hiciste al centro. Yo creo que no hay información, como tú bien mencionas, para hacer análisis. No creo que el Fonden desplaza el seguro tradicional. De hecho, cubre un nicho muy importante de población pobre. Y obviamente tenemos que ver cuáles otros esquemas, como decía Rubén, pues quién va a pagar lo demás, ¿no? Pues obviamente se tienen que diseñar esquemas para la población de ingresos medios, ¿no? A mí cuando estuvimos haciendo la evaluación del sismo en la Ciudad de México, a mí me pasó lo contrario, ¿no? Yo estuve correteando a ciertas personas vinculadas al sector asegurador y no me dieron nada, ¿no? Entonces, ahí como que en general tenemos un problema en México, que la información no fluye y se queda en los escritorios de muchas personas, ¿no? Y por ende, obviamente, no se hacen los análisis correspondientes que tú bien mencionas. Entonces, yo creo que es una debilidad que tenemos como no sé si como sociedad o como aparato de gobierno, como sociedad y entes públicos y privados, ¿no? Gracias. No sé si quieran. Sí, bueno, pasó. Yo creo que sí desplaza. Quizá no es algo medido, pero a mi percepción lo que vivimos el año pasado sí genera, dado que no hay una comunicación clara hacia la población de qué está cubierto este lado y qué está cubierto el otro, genera este esquema de incertidumbre a la mitad, ¿no? O sea, lo vivimos, la parte de Fonden que está asociado nada más para la vivienda de bajos recursos debe de cumplir con ciertas características. En el momento era tan complicado decir tu casa cumple, tu casa de al lado no, la casa del vecino sí, la casa del de enfrente no, que se tuvo que hacer un levantamiento homogéneo hasta por evitar rebeliones sociales en Oaxaca. Entonces, esa falta de claridad, finalmente, ¿qué fue lo que se permeó? Quizá dimos entrada a una serie de viviendas que no debían de haber estado dentro del catálogo o de lo que debería que sí estás generando un precedente de qué va a pasar, cuál va a ser su incentivo de ellos de cobrar un seguro privado. Me espero al siguiente evento y pues ya sé que si me pagaron hace 2 años me van a volver a pagar en 4 más, ¿no? Entonces sí creo que ese esquema de transparencia, de decir para qué es el fondo, que al final son recursos públicos, o sea, es lo que nosotros destinamos que se va a apoyar, ¿no? Yo quisiera agregar que bueno, nosotros hicimos un análisis, por ejemplo, en apertura de riesgos en ciudades, ¿no? De información de riesgos. La verdad, la apertura en la Ciudad de México es bastante limitada todavía. Las herramientas que tenemos para informar a la sociedad son todavía muy incipientes, ¿no? Y en este sentido, si uno compara la competitividad de las ciudades a nivel internacional con sus plataformas digitales de apertura de datos de riesgos, pues no tiene nada que ver con las que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, si queremos ser competitivos, tenemos que apuntarle a una apertura de la información de riesgos precisamente para generar lo que mencionas, ¿no? Que esa apertura nos lleva a la innovación de instrumentos, a la innovación de políticas públicas, a que se integre en la planeación de desarrollo urbano y territorial e incentivar a que haya un aseguramiento, ¿no? Porque también
si los individuos no tienen acceso a estas herramientas, pues un incentivo menos para asegurarte, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho por avanzar todavía. Sí, solo por puntualizar el tema particular de información, yo sí creo que hay mucha información en México, pero la gran problemática que tenemos en este país es que trabajamos en silos, hay mucha información generada por muchas instituciones, particularmente hablando de gobierno, que no la comparten con nadie más y lo hacen para sus fines únicos y nadie más sabe que existe. La información no es estándar, no está homogeneizada, pero sí hay muchísima. ¿Y cuándo nos dimos cuenta de eso? Cuando hicimos el R-Fonden. Cuando hicimos la herramienta el R-Fonden para precisamente poder conocer un poco solo de esos 6 sectores que cubre Fonden, nos dimos cuenta que no tuvimos que empezar de cero. El poderte reunir con áreas de gobierno que hacen cosas que nada tienen que ver con lo que hacíamos nosotros, pero que generaban una cantidad de información enorme que estaba ahí guardada para un fin específico, pero que podía ser aprovechada para muchos otros fines, como es generar información adecuada para poder analizar el riesgo y poder crear instrumentos de transferencia de riesgo, ¿no? Es un tema ahí bien complejo. Cuanto mayor es un país o un estado, más difícil es lograr que haya coordinación entre las partes para que se comparte información. Y lo otro que también me tocó vivir desde el lado de gobierno es cuando entran las discusiones sobre qué debemos de compartir y qué no, por el tema de riesgos de seguridad nacional o un tema de cómo esto va a impactar en el mercado inmobiliario, porque si vamos a dar a conocer todas las zonas de inundaciones del estado de Tabasco, pues ya no va a haber terrenos sin riesgo. Entonces imagínate cómo juega eso con el valor que hoy tu casa vale 100, mañana vale 0 a precios reales, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones también se discutían muchísimo. ¿Y qué tal si decimos que esta zona es de alto riesgo? Mañana, ¿qué va a pasar con la población que vive? Va a haber la gente se va a querer retirar, en fin, ¿cómo contener ese tipo de crisis emocionales? Lo que pueda pasar, ¿no? Pero sí, la información sí se genera, solo que muchas veces no se explota o no se comparte. ¿Otra pregunta? ¿Ya no tenemos preguntas? Aquí el Gracias. Mabel, gracias por la presentación. Cuando te escuchaba, me vino como un déjà vu, porque la primera vez que vi esos números de casi el 2% del Producto Interno Bruto, de este porcentaje de primas y productos sencillos y tal, o sea, la primera vez que lo escuché fue hace 20 años o más. Entonces, mi pregunta es, si tenemos tan claro el panorama, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿es que a la industria no le interesa o no sabemos cómo caminar, tener un 5 o un 6% del Producto Interno Bruto en cuanto a primas, o es el apetito de riesgo de la industria, o lo único que nos interesa es ganar más que el año pasado? O sea, si tenemos tan claro el panorama desde hace muchos años, ¿por qué no avanzamos? Gracias. Mira, en la misma sorpresa en la que tú estás, yo recuerdo en el 99 cuando sentíamos que como sector íbamos a cruzar la brecha del 2%. Nos llegó el año 2000 y tardamos 10 años en cruzar la brecha del 2%, que era como que el target como industria aseguradora en ese momento, ¿no? Ahorita estamos en un estable 2.2, 2.3, pero ni siquiera tenemos una meta fija de como sector cuánto queremos representar. Los estudios, a como viene la tendencia, nos llevan en automático a un 3, 3.1. Eso debería de ser como que nuestra curva natural con el crecimiento que tenemos pronosticado dentro del PIB, ¿no? Y parte de la presentación lo que les quería enfocar es que no nada más es un tema de apetito, no nada más es un tema económico. O sea, hay mucho de la raíz cultural que traemos como sociedad con la que sí tenemos que trabajar y va totalmente desligada a esta parte de si crece nuestro PIB o no crece nuestro PIB, ¿no? O sea, es parte de estar generando esta conciencia del día a día como persona, que yo tengo que tener la responsabilidad de tener cubiertos mis bienes, a mi familia y a mis cercanos. Y del lado de la industria, yo creo que fue mucho un tema de arrogancia, no sé si sea el término exacto, pero es descentralizar de que las cosas giran alrededor de la aseguradora y el mercado reasegurador, o sea, centrarnos en el asegurado, en qué es lo que él necesita, cómo lo necesita. Por ejemplo, este tema de los pymes, o sea, queremos venderle seguros, sí, el apetito es yo se lo quiero vender a todos y tener mucha prima y adelante, pero en la realidad le estoy vendiendo un producto chiquito como con el mismo esquema de un corporativo. O sea, ¿qué pasa con el pyme cuando tiene un incidente?
tiene que regresar y tiene un deducible de incendio de 3,000 pesos, un deducible de riesgo hidro de 1% y además un coaseguro. Si se le rompe un cristal son 300 pesos. Si además se le rompe la máquina, pues hay que ver si está valor real o valor de reposición. Entonces, te fijas, no es un esquema sencillo para alguien que no conoce de seguros. O sea, necesitamos diseñar realmente productos que sean lo que te suceda, un all risk, tú vas a tener 1,500 pesos deducible. Y ya, esa falta de claridad es parte de nuestra responsabilidad, pero yo creo que la única forma es empezar a centrarnos con visión hacia el asegurado. Ya, entonces se nos acabó el tiempo. Solo quiero dejar 5 reflexiones sobre lo que discutimos hoy en el panel. Obviamente tenemos el gran reto de cerrar la brecha de protección, ¿no? Y cómo lograr una mayor penetración de acuerdo a todo lo aquí discutimos, los varios medios, canales, etcétera. Otro punto muy importante, cómo cambiar la percepción del sector, también ampliamente discutido, cómo logramos, y creo que yo me quedo, Mabel, con tu analogía de que si yo como individuo puedo entrar a la página del SAT, hacer mi declaración sin necesidad de un contador o un fiscalista, ¿por qué no puedo hacer una reclamación de siniestro de una casa sin necesidad de tener terceros que me tengan que orientar? Si podemos cambiar como sector, cambiar ese chip y hacer más sencillo el trabajo para los consumidores, creo que vamos a cambiar esa percepción y vamos a lograr incrementar la percepción. El tema que comentado por Senapred, por Norland, que toda esa información que ustedes generan, ese listado de tanto de daños como de pérdidas económicas, creo que eso lo debemos de dar a conocer de manera muy clara. Yo creo que es, hablando un poco de lo que Eduardo platicamos, que la idea de este foro es dar ideas, dar alguna especie de recomendaciones al gobierno entrante sobre qué debe de cambiarse como política pública. Yo creo que uno de los temas es dejar claro quién paga qué le toca al gobierno federal, qué le toca al gobierno estatal, a los gobiernos municipales, pero qué le toca a la población que tenga claro. Tu casa de clase media no va a ser cubierta por el gobierno. Desde ahorita debes de tenerlo claro, porque si no lo tienes claro vas a seguir esperando que el gobierno te pague tu casa y tu pantalla plana, etcétera, ¿no? Entonces es un tema súper importante que creo que es una recomendación de que quede muy claro que el trabajo que ustedes hacen se dé a conocer a la población en general para que tengamos mayor conciencia y cambiamos esa percepción al riesgo, ¿no? Otro de los puntos importantes es, ya lo platicábamos, México es experto en administración de damnificados. Nosotros somos expertos en la atención de la emergencia, pero tenemos un problema grave en el proceso de reconstrucción. Y ahí un poco las experiencias comentadas por Arnoldo y lo que se vio en la Ciudad de México, cómo rescatar esas experiencias, cómo lograr cambiar esto y tener una reconstrucción mucho más efectiva para precisamente que la población se sienta más segura, más resiliente y tenga mayor confianza tanto en el gobierno como en el sector asegurador. Con eso concluimos y les agradecemos muchísimo su participación. Gracias aquí a los panelistas. Bueno, ahorita les entrego unos reconocimientos y unos regalos y muchas gracias a los 4. La verdad es que aprendí muchas cosas, me pareció muy bien y hay mucho por hacer, ¿no? La verdad. Y hagámoslo en equipo porque vamos a llegar más lejos. Pasemos a comer, por favor, para regresar aquí a las 3 a las siguientes mesas. Muchas gracias.